no pises la Tierra Roja, cuando la misión de terraformación Aurora 7 aterriza en Argros 4, un planeta rocoso y aparentemente muerto. La tripulación cree que se enfrenta a un trabajo rutinario. Pero la primera noche, la Tierra bajo sus pies respira. Lo que al principio parecen simples fenómenos geológicos se convierte en un patrón. El suelo los escucha, los sigue y poco a poco los separa. No hay animales, no hay plantas, solo la Tierra Roja y un hambre antigua que ha esperado demasiado tiempo para volver a alimentarse. La nave Aurora 7 descendió lentamente a través de la atmósfera rojiza de Argros 4. Desde el puente, el capitán Elias Dorne observaba cómo las nubes densas, casi terrosas, se abrían bajo el impulso de los propulsores. El informe inicial de la misión había sido claro: planeta rocoso, sin signos de vida compleja, atmósfera parcialmente respirable y con reservas de minerales raros suficientes para justificar una estación permanente. Era un destino rutinario para una misión de terraformación, pero no parecía rutinario. No cuando lo veías con tus propios ojos. Argros el Cuarto no tenía mares, ni ríos, ni vegetación. Solo vastas extensiones de un suelo rojo oscuro, como si toda la superficie estuviera cubierta por polvo de óxido o sangre seca. Desde el espacio se veía inerte, pero ya en órbita baja, Elías notó algo. El suelo no era completamente uniforme. Había ondulaciones, patrones extraños, casi simétricos, como las marcas que deja el agua al retirarse en la arena. Pero aquí no había océanos. La nave aterrizó con un golpe seco. El primer contacto con el terreno levantó una nube espesa que se adhirió a las placas de la nave. El técnico de superficie, Oren Bass, lo notó de inmediato. «Capitán, esto no es polvo, parece orgánico». La tripulación estaba formada por 6 personas. Elias Dorne, el capitán, un veterano de misiones de exploración que nunca había perdido a un miembro de su equipo. Oren Bass, técnico y geólogo, más entusiasmado por tocar rocas que por tratar con personas. Mira Kell, bióloga de campo, con una paciencia infinita y una curiosidad peligrosa. Darren Holt, ingeniero, callado y obsesionado con la seguridad de los sistemas. Sana Iri, médico, con un pasado en zonas de guerra que no le dejaba dormir bien. Y Kate Turren, explorador y cartógrafo, el más joven del grupo, con tendencia a correr antes de pensar. El aire en la superficie era pesado, cargado con un olor metálico que raspaba la garganta. Mira bajó de la rampa primero, inclinándose para tomar una muestra del suelo. Metió un poco en un contenedor hermético y lo examinó con un microscopio portátil. Frunció el ceño. «Esto no es óxido», dijo. «No es mineral, son células, muertas, creo». Elias sintió un nudo en el estómago. No había registro de vida en Argros 4, y sin embargo, lo que pisaban era materia orgánica pulverizada. A medida que se alejaban de la nave, el terreno comenzaba a mostrar ligeras vibraciones, tan suaves que era fácil confundirlas con el latido propio de la sangre en los oídos. Oren pensó que era el viento. Kate no pensó nada. Se adelantó, saltando sobre una pequeña elevación para tener mejor vista del horizonte. Fue entonces cuando sucedió. El suelo bajo Kate se hundió apenas unos centímetros y de la Tierra Roja se elevó una nube que parecía polvo, pero que se movía con demasiada coordinación. Elías gritó que retrocediera. Kate lo intentó, pero sus botas quedaron ancladas como si el suelo se hubiera vuelto pegajoso. Darren corrió hacia él, lo tomó del brazo y tiró con todas sus fuerzas. Una succión húmeda acompañó la liberación, y cuando Kate cayó al suelo, las suelas de sus botas habían desaparecido. «Esto no es roca», jadeó Darren. Regresaron a la nave sin discutirlo. Durante la noche, mientras los sensores medían la temperatura exterior, Sana observó algo inquietante. La vibración del suelo había aumentado, como si algo se moviera bajo ellos. «Podría ser actividad tectónica», sugirió Oren, aunque no parecía convencido. «No, tectónica no», respondió Mira. «Esto es rítmico». A las 3 horas, los detectores de proximidad captaron un desplazamiento de masa en todas direcciones.
No era un animal, era todo el suelo alrededor. Elías decidió establecer guardia. Darren y Cade se turnaron las primeras horas. El joven cartógrafo miraba hacia la oscuridad, convencido de que algo se movía justo fuera del alcance de las luces exteriores. Lo escuchó antes de verlo, un sonido húmedo, como barro aplastado bajo un peso inmenso, y luego, por un instante, la tierra más allá del perímetro se abombó, como si algo estuviera empujando desde abajo. Cuando se acercó para verlo mejor, esa protuberancia desapareció, pero dejó un pequeño cráter humeante del que salía un olor que no olvidaría jamás. El olor persistía. No importaba cuánto cerraran las compuertas de la Aurora 7, el aire seguía impregnado de ese aroma espeso, mezcla de hierro oxidado y carne húmeda. Cade no podía dejar de frotarse las manos, aunque las había lavado 3 veces. Decía que todavía sentía algo pegado a la piel, como una película invisible. Elías convocó a todos en la sala de control. La luz blanca del panel iluminaba los rostros tensos de la tripulación. Lo que sea que haya ahí fuera, se mueve bajo la superficie. No quiero que nadie salga hasta que sepamos qué es, ordenó. Capitán, si la Tierra entera está viva o lo que sea, empezó Mira. Quedarnos quietos encima de ella podría ser igual de peligroso que caminar sobre ella. Lo sé, respondió Elías, con un tono que no admitía réplica. Pero al menos aquí tenemos paredes. Darren revisaba los registros de los sensores. Lo curioso es que no hay patrón claro en el movimiento, dijo con las cejas fruncidas. A veces es lento, como una marea subterránea. Otras se concentra en un punto, como si escuchara. ¿Escuchara?, repitió Oren. Sí. Y lo peor, la vibración aumenta cuando hablamos en voz alta. Un silencio incómodo llenó la sala. En la primera guardia nocturna, Elías y Sana permanecieron en la cabina de observación. Afuera, las luces externas formaban un círculo pálido en medio de la oscuridad infinita. El polvo rojo caía como nieve densa. A las 2 horas, Sana notó algo en el suelo, justo al borde de la iluminación. Un temblor leve, distinto al viento. Parecía latir. «¿Lo ves, verdad?», susurró ella. «Sí». Elías ajustó el zoom de la cámara. «Pero no es un temblor. Se está hinchando». Una protuberancia del tamaño de un coche emergió lentamente hasta que se abrió en el centro, revelando una textura interna brillante, húmeda, como carne viva. No había boca ni dientes, pero de su interior surgió una ráfaga de vapor caliente que empañó la lente. En ese momento, la compuerta trasera emitió un pitido de desbloqueo. Darren apareció corriendo, pálido. «Capitán, Cade no está en su litera y la compuerta de carga está abierta». Elías maldijo y se puso el traje de superficie. Sana lo siguió sin dudarlo. Salieron a la noche roja, siguiendo las huellas frescas que se alejaban del perímetro iluminado. A medida que se internaban en la oscuridad, la sensación bajo sus botas cambiaba. El suelo estaba más blando, como si caminara sobre un tejido esponjoso. Cada paso producía un sonido húmedo que parecía hundirse en el silencio. Encontraron a Cade a unos 200 metros de la nave, de pie, inmóvil, mirando hacia el horizonte. «Cade, vuelve ahora», ordenó Elías. El joven no respondió. Cuando se acercaron, vieron que su rostro estaba cubierto por una fina capa de polvo rojo pegajoso, como si hubiera llovido barro. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían enfocar nada. «No puedes oírlo, ¿verdad?», dijo con una voz extraña, apagada. «¿Oír qué?», preguntó Sana. «La tierra está cantando». Antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo Cade se abrió como un diafragma, tragándolo hasta la cintura. Elías y Sana intentaron sacarlo, pero el material era viscoso y se cerraba alrededor de sus brazos, tirando hacia abajo. Cade, lejos de luchar, sonreía. «Es cálido», susurró, antes de hundirse por completo. El suelo volvió a cerrarse, dejando solo una ligera depresión. No hubo tiempo para buscarlo. A su alrededor, múltiples bultos comenzaron a formarse en el terreno, acercándose lentamente.
Algo, o todo, se estaba moviendo hacia ellos. Corrieron de regreso a la nave, sintiendo cómo cada zancada se hundía más de lo normal. Elías pensó que no llegarían, pero la compuerta se cerró detrás de ellos justo cuando una oleada de polvo rojo golpeó el casco. Dentro, el silencio fue peor que el ruido. Nadie habló. Hasta que Oren, mirando por la ventana, dijo con voz baja: «Capitán, creo que estábamos equivocados. Ese suelo no cubre el planeta. Creo que es el planeta». La nave temblaba suavemente, no por fallos mecánicos, sino por algo externo. Elías lo notaba en las paredes, un golpeteo rítmico como un corazón lento. Nadie durmió esa noche. Darren permanecía revisando los sistemas, aunque sabía que el verdadero problema no se encontraba en ninguna pieza de metal. Sana desinfectaba compulsivamente las herramientas, como si aquello pudiera mantener a raya lo que fuera que los rodeaba. Mira, sentada frente a un microscopio, observaba las muestras de suelo que había tomado horas antes. «No es polvo», murmuró, más para sí misma que para el resto. «Son células, no vegetales, no animales, algo intermedio, y todavía se mueven». «Eso es imposible», dijo Oren, aunque su voz carecía de convicción. «Pues míralo tú mismo», respondió Mira, girando el microscopio hacia él. Oren se inclinó y en el visor vio partículas microscópicas que se movían como si nadaran en un mar invisible. No era un movimiento aleatorio, se agrupaban y separaban formando patrones repetitivos, como si estuvieran transmitiendo algo. Mientras tanto, Elías escuchaba con atención un sonido que provenía de las paredes. Al principio pensó que era su imaginación, pero Sana lo oyó también. Era como un murmullo profundo, imposible de distinguir, pero sin duda articulado. Palabras, tal vez. El capitán activó el canal de audio externo. Lo que escucharon heló la sangre de todos. Un susurro grave, que no era viento, repitiendo lo que parecía ser una frase, pausada, lenta, con una cadencia que no era humana. «Entren, más cerca». Darren golpeó el panel para apagar el audio, pero el sonido continuó, resonando ahora directamente en sus cabezas. Fue entonces cuando Mira encontró algo más inquietante aún. Entre las células del suelo había trazas de material sintético, fibras, metal pulverizado, fragmentos de polímero. No era natural. «Esto...» trató de explicarlo con la voz temblorosa. «Esto parece restos de trajes espaciales y hueso, pero triturado». Elías sintió un frío distinto, no de la temperatura, sino de comprensión. «Hubo otra misión antes que nosotros. No hay registros», protestó Oren. «Tal vez porque no volvieron», dijo Sana, con la mirada fija en el suelo bajo sus pies. En la madrugada, mientras todos trataban de mantenerse ocupados para no pensar en Cade, algo golpeó suavemente la compuerta principal. Un golpe, luego otro, luego tres, como un llamado. Elías se asomó por la cámara externa. Lo que vio le secó la garganta. Era Cade, o al menos lo que quedaba de él. Estaba cubierto por completo de tierra roja, sus rasgos apenas visibles bajo una capa compacta que parecía parte de él. Sus ojos brillaban con un tono ámbar antinatural. No respiraba, y cuando abrió la boca, de ella no salió aire, sino el mismo murmullo profundo que habían escuchado antes. «Bajad, bajad, os espera». Oren retrocedió de un salto. Darren agarró una pistola de aturdimiento, aunque todos sabían que eso no serviría de nada. Cade levantó una mano, y al hacerlo, el suelo alrededor de la nave empezó a ondular como un líquido. Elías no esperó más. Activó los motores de sustentación para levantar la nave un par de metros, pero el suelo se aferraba al tren de aterrizaje como lodo espeso. No querían que se fueran. Los sensores detectaron un movimiento masivo bajo la superficie. Algo grande, mucho más grande que la nave, se estaba acercando.